Mi yerno me dio un ultimátum. Obedéceme o sal de la casa. Mi hija asintió en silencio, traicionando todo lo que yo había hecho por ellos. Hice la maleta y me fui para llevar a cabo mi plan. 3 días después, tenía 111 llamadas perdidas. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Renuncié a mi reputación sobre la pulida mesa de una sala de conferencias ese martes por la mañana, y para la cena descubrí exactamente lo que eso me había costado. Ricardo estudió el portafolio extendido entre nosotros, con expresión escéptica. Las fotos mostraban trabajos residenciales, patios pequeños, parterres básicos, nada parecido al gran proyecto comercial que estaba desarrollando. Julián sabe que confío en su juicio, pero el portafolio de este muchacho es escaso. ¿Estás seguro de esto? Lo miré a los ojos, manteniendo la voz firme. Es familia. Respondo por él personalmente. No lo decepcionará. Ricardo se reclinó, golpeando su bolígrafo contra el contrato. $180,000. El alcance del paisajismo incluía instalaciones de plantas nativas, sistemas de riego y diseño de exteriores para una gran extensión de terreno. Héctor tenía el equipo, apenas, y un equipo de 2 personas. Estaba apostando mi reputación de 35 años al potencial en lugar de a la prueba. Está bien, dijo finalmente Ricardo, extendiendo la mano. Por usted, Julián. Pero si esto sale mal, no lo hará. Estreché su mano, firme y confiado, aunque algo en mi pecho se oprimió. Estaba quemando puentes por mi yerno, esperando que el matrimonio de Valeria se estabilizara si Héctor se sentía exitoso, esperando que mi hija volviera a sonreír como solía hacerlo. El viaje a casa a través del tráfico de la tarde en la ciudad me dio tiempo para pensar cómo se lo diría. De manera casual, no como si hubiera pedido un gran favor, solo ayudando a la familia. Para cuando entré en mi calle en mi barrio residencial, me había convencido de que estarían agradecidos. Entré por la puerta principal alrededor de las 6, haciendo malabares con mi maletín y las llaves. Las voces llegaban desde la sala de estar, el tono bajo de Héctor, la respuesta más ligera de Valeria. Me detuve en el pasillo, dejando mi maletín en el suelo en silencio, preparándome para unirme a ellos. El viejo por fin hizo algo útil. Ese contrato es exactamente lo que necesitaba. Me congelé. Mi mano se apretó en el marco de la puerta. La risa de Valeria llegó suave, casi conspiradora. Todavía cree que es importante. Las palabras cayeron como golpes físicos. Me quedé allí, oculto por la pared, escuchándolos diseccionarme. Mi respiración se volvió superficial. El asa del maletín había dejado una marca roja en mi palma. No me anuncié. No pude. Caminé hacia mi dormitorio. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. 22 años había sido dueño de esta casa. Había pagado cada estado de cuenta de la hipoteca a tiempo. Y ahora era el viejo que por fin hizo algo útil. La cena a las 7 fue una tortura disfrazada de normalidad. Mía ya estaba dormida, lo que significaba que no había el amortiguador de la charla de una niña de 3 años, solo 3 adultos y el peso de lo que había escuchado. Moví la comida en mi plato, tratando de encontrar una apertura. Finalmente, estaba pensando en agregar estanterías empotradas en la sala de estar. El contratista podría comenzar el próximo mes. El tenedor de Héctor se detuvo a medio camino de su boca. Lo dejó con cuidado, deliberadamente. Esa es una decisión que debemos tomar nosotros. Tú solo vives aquí. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente espeso como para ahogar. Levanté la vista. Lo vi observándome. Con los brazos cruzados, la expresión fría. Esta es mi casa. Mi voz salió controlada. Cada palabra medida. La he poseído durante 22 años. Héctor se reclinó en su silla, ocupando espacio como si fuera el dueño. Sus ojos nunca dejaron los míos. Me obedeces. Uchivas. El ultimátum quedó suspendido entre nosotros, agudo y final. Me volví hacia Valeria, desesperado. Valeria, di algo. Ella miraba fijamente su plato. Sus manos temblaban ligeramente, agarrando el tenedor. Vi cómo apretaba la mandíbula. Vi cómo tomaba la decisión en tiempo real.
Levantó la vista lo suficiente como para encontrarse con mis ojos. Luego asintió. Lento, deliberado, asentimiento, me puse de pie. La silla raspó contra el suelo, ruidosa en el silencio. No arrojé nada. No levanté la voz. Caminé hacia mi dormitorio con la dignidad que pude reunir. Cerré la puerta y me senté en la oscuridad. A través de la pared, escuché sus voces reanudarse. Conversación normal. Una risa. Ya habían seguido adelante, como si yo nunca hubiera estado en la mesa. Mis ojos se posaron en la fotografía de la mesita de noche, Valeria a los 6 años, sentada sobre mis hombros, ambos sonriendo a la cámara. La había llevado al zoológico ese día. Me había llamado su héroe. Esa niña se sentía como alguien que había inventado, alguien que nunca había existido en absoluto. A través de la pared, su risa llegó a mi habitación oscura, y me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Ya no estaba solo dolido. La luz de la mañana llegó, pero la decisión ya se había tomado en algún momento de esas horas de insomnio. Yacía sobre las cobijas, todavía con la ropa de ayer, mirando las texturas del techo que había visto a los pintores aplicar hacía 15 años. Desde la cocina llegaban sonidos de desayuno, puertas de gabinetes, agua corriendo, la voz de Mía preguntando por los dibujos animados. Ritmos domésticos normales que ahora sentía que pertenecían a extraños. No podía quedarme otra noche, no como un invitado tolerado en mi propia casa. A las 9, tenía mi maleta abierta sobre la cama. Empaqué metódicamente. Ropa para una semana, artículos de aseo, la computadora portátil, la carpeta de documentos importantes que guardaba en el cajón de mi escritorio. Dejé la mayoría de mis pertenencias intactas. Esto no era rendición. Esto era retirada estratégica. Desde abajo, un televisor sonó de repente. Un programa deportivo. El volumen innecesariamente alto. Héctor, asegurándose de que supiera que estaba cómodo, instalado, reclamando territorio. Doblé una camisa con pliegues precisos. La coloqué en la maleta. Mis manos no temblaban. No les daría eso. Pasos en el pasillo. Levanté la vista para ver a Valeria de pie en la puerta, con los ojos rojos e hinchados. Abrió la boca. La cerró. Las lágrimas corrían por sus mejillas. But no habló. No entró. Solo se quedó allí, viéndome empacar, llorando en silencio como si sus lágrimas solas pudieran comunicar lo que se negaba a decir en voz alta. Cerré la crémalera de la maleta. El sonido se sintió final. A las 11, estaba listo. Llevé la única maleta escaleras abajo, cada paso deliberado. En la sala de estar, Héctor estaba despatarrado en el sofá de cuero. Mi sofá, el que había ahorrado durante 3 meses para comprar. Con los pies sobre la mesa de café, cerveza en mano a pesar de la hora de la mañana. Miraba fijamente la pantalla del televisor, masticando ruidosamente, y no reconoció mi presencia. Ni siquiera me miró. El desdén fue más efectivo que las palabras. Valeria estaba de pie en el umbral de la cocina, congelada entre habitaciones, entre lealtades. Sus manos agarraban el marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abuelo. Mía corrió desde algún lugar detrás de Valeria, abalanzándose hacia mí con esa intrépida energía de 3 años. Dejé la maleta. Me arrodillé a su altura. La atrapé en un abrazo que amenazó con quebrar mi compostura. ¿A dónde vas? Sus pequeñas manos acariciaron mis mejillas. El abuelo tiene que irse por un tiempito, cariño. ¿Pero por qué? A veces los adultos necesitan espacio. Besé su frente, inhalando el aroma de su champú de fresa. Te quiero. Me puse de pie. Recogí mi maleta y salí por la puerta principal. La cerré detrás de mí con un clic silencioso. Me quedé en el porche que yo mismo había construido, que yo mismo había barnizado, que había mantenido durante más de 2 décadas. La finalidad de todo me golpeó entonces, de pie afuera mirando mi propia casa como un visitante. Me senté en mi coche durante 10 minutos, con las manos en el volante, antes de poder obligarme a conducir. El centro de la ciudad tenía apartamentos amueblados anunciados en cada tercera esquina. Elegí uno que no hacía preguntas. $200 al mes, contrato de mes a mes, disponible de inmediato. La propietaria,
Una mujer de aspecto cansado de unos 50 y tantos años. Apenas miró mi identificación antes de entregarme el papeleo. Mes a mes, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente quiere contratos anuales. Mes a mes es perfecto, dije, firmando mi nombre con letra cuidadosa. No estaré aquí mucho tiempo. Me dio las llaves, señaló el tercer piso. Pagué $2,400 con mi tarjeta de crédito. Primer mes, depósito. Y subí las escaleras a un espacio tan pequeño y estéril que parecía una habitación de hotel que alguien olvidó decorar. Puse mi maleta en la cama desconocida y me senté a su lado. El silencio era absoluto. Ni la risa de Mía, ni el ruido del televisor, ni el sonido de Valeria moviéndose por las habitaciones. Solo yo y la magnitud de lo que había sucedido. Ese primer día se convirtió en noche. Desempaqué mecánicamente. Pedí comida que no pude comer. Miré fijamente mi teléfono. Sin llamadas, sin mensajes. Me habían borrado eficientemente. No dormí. El segundo día, caminé. Kilómetros por las calles de la ciudad, pasando por tiendas y cafés, parques y edificios de oficinas. Todo se sentía distante, como ver la vida a través de un grueso cristal. Me encontré de pie frente a mi firma de arquitectura paisajista alrededor del mediodía, mirando la puerta, incapaz de entrar. No podía enfrentar a mis empleados, sus preguntas, su lástima. Regresé al estudio mientras la luz se desvanecía. Mi teléfono permanecía en silencio. El tercer día por la mañana llegó el mensaje de texto. Papá, lo siento. Solo danos algo de tiempo. Lo leí 3 veces, de pie en medio de mi habitación alquilada, leyendo las palabras de Valeria una y otra vez hasta que dejaron de tener sentido. ¿Darnos algo de tiempo?, dije en voz alta al apartamento vacío. En mi casa. La audacia de ello me golpeó como agua fría. Darles tiempo. ¿Para qué? ¿Disfrutar de mi hogar? ¿Acomodarse en mis muebles? ¿Decidir si me permitirían regresar? Dejé el teléfono con fuerza sobre la pequeña mesa. Agarré mi computadora portátil. Comencé a buscar documentos que había almacenado digitalmente. La escritura de la casa con mi nombre solo en el título. 22 años de estados de cuenta de la hipoteca mostrando cada pago que había hecho. Facturas de servicios públicos que abarcaban décadas, todas con mi nombre y mis números de cuenta bancaria. Extendí los papeles sobre la mesa, trazando con el dedo las fechas y cantidades. Evidencia de propiedad, prueba de inversión, documentación de una vida construida tabla por tabla, pago por pago. Un pensamiento cristalizó, lo suficientemente agudo y claro como para cortar la niebla en la que había estado viviendo. ¿Por qué me fui de mi casa? Me recliné en la silla incómoda, mirando la escritura, mi propiedad, mi capital, mi inversión, y me había marchado porque Héctor me dijo que lo hiciera. La mentalidad de víctima que me había envuelto durante 3 días comenzó a resquebrajarse. Debajo de ella surgió algo más duro, ira, sí, pero más que eso. Propósito. Claridad. Recogí mi teléfono, miré el mensaje de Valeria una vez más, y no respondí. En lugar de eso, lo puse al lado de la escritura. Yo no era el que necesitaba irse. La cuarta noche fue diferente. Ya no me estaba ahogando. Estaba calculando. Yacía sobre la colcha desconocida, mirando las sombras de las farolas arrastrándose por el techo. Mi mente no se detenía. Pero esta noche la repetición se sentía productiva en lugar de destructiva. Ahora estaba viendo el patrón, cada recuerdo encajando en su lugar como evidencia en la escena de un crimen. Hace 3 años, Valeria llamó. Papá, estoy embarazada. Héctor dice que necesitamos ayuda con el cuarto del bebé solo hasta que llegue Mía. Había dicho que sí de inmediato. ¿Qué abuelo no lo haría? 6 meses después, Héctor durante la cena. Estamos ahorrando para el pago inicial. Este mercado, sin embargo, necesitamos otros pocos meses. Había asentido, comprensivo. Los precios de la vivienda eran una locura. 1 año después. Mención casual. El mercado sigue terrible. No te importa que nos quedemos un poco más, ¿verdad? Lo había minimizado. La familia ayuda a la familia. 2 años. Héctor anunciando, no preguntando. Deberíamos pintar la casa. Estoy pensando en gris, mi casa. Su elección de color. Cada recuerdo me mostraba encogiéndome. De propietario a anfitrión,
a hombre invisible en mi propia casa. Y yo había pagado por todo. Cada gasto mientras Héctor construía su negocio. Me senté mientras amanecía, lleno de energía en lugar de agotado. Agarré mi computadora portátil. Escribí en la barra de búsqueda: abogado inmobiliario, la ciudad. Las reseñas pasaron. Leí con atención, buscando a alguien que entendiera disputas de propiedad, conflictos familiares. Un nombre me detuvo: Regina Vargas, especializada en derechos de propiedad y conflictos inmobiliarios familiares. Consulta inicial gratuita. Su foto mostraba a una mujer de mi edad, cabello plateado, ojos agudos e inteligentes. Hice clic en solicitar cita. Llené el formulario. Presioné enviar antes de que la duda pudiera infiltrarse. Apareció la confirmación. Próxima disponible, mañana, 2 de la tarde. Mis manos temblaban. No de miedo, de posibilidad. La tarde siguiente estaba de pie frente a la oficina de Regina Vargas en el noroeste de la ciudad. Edificio de ladrillo modesto, bien mantenido. Había llegado 15 minutos antes. Demasiado nervioso para sentarme en mi coche. La sala de espera olía a libros viejos y café recién hecho. Volúmenes legales llenaban las paredes. Exactamente a las 2, se abrió una puerta. ¿Señor Cruz? Regina Vargas tenía unos 60 y tantos años, cabello plateado recogido en un moño ordenado. Traje azul marino que hablaba de competencia sin pretensión. Su apretón de manos fue firme, evaluador. Pase, por favor. Su oficina estaba organizada pero vivida. Diplomas de la Facultad de Derecho, fotos familiares en la credenza. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Dígame qué lo trajo aquí. Empiece por donde le parezca correcto. Hablé durante 20 minutos. No planeaba hacerlo. Solo abrí la boca, y todo salió a borbotones. El favor del contrato, el desprecio de Héctor escuchado en mi pasillo, el ultimátum de la cena, el asentimiento silencioso de Valeria que rompió algo fundamental. Salir de mi propia casa con una maleta. Regina escuchó sin interrumpir. Tomó notas ocasionales. Su expresión se mantuvo neutral, profesional. Capté algo en sus ojos, reconocimiento tal vez, como si hubiera escuchado versiones de esto antes. Cuando terminé, guardó silencio por un momento. Luego, déjeme asegurarme de que entiendo. ¿Usted es el propietario absoluto de la casa, hipoteca completamente pagada? 22 años de pagos, terminada hace 3 años. ¿Solo su nombre en la escritura? Nunca agregué a nadie. Ella se reclinó, golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. Señor Cruz, usted tiene una posición legal sólida, pero necesito preguntar, ¿está seguro de que quiere seguir adelante con esto? Esta es su hija, su nieta. No dudé. Quiero mi casa de vuelta. Algo cambió en su expresión. Aprobación, tal vez. Bien. La certeza importa en estos casos. Los jueces pueden sentir la ambivalencia. Explicó la ley local con la misma claridad que probablemente había usado 100 veces. Para los miembros de la familia que viven sin un contrato de arrendamiento por escrito, tenía que proporcionar un aviso por escrito de 30 días, terminando su tenencia. Si no se iban después de 30 días, podía presentar un desalojo formal a través del tribunal. Proceso total, 60 a 90 días. Primero dijo, sacando un bloc legal, reunimos la documentación, estados de cuenta bancarios que prueben que usted pagó todos los gastos, registros de impuestos, facturas de servicios públicos, todo a su nombre. Luego enviamos el aviso. Si lo impugnan, estamos listos con la evidencia. Citó sus honorarios iniciales, $3,500 por adelantado, cubriendo la preparación del aviso, la presentación inicial si fuera necesaria, la primera comparecencia ante el tribunal, trabajo adicional facturado a $250 por hora. Saqué mi chequera sin dudarlo, escribí la cantidad, arranqué el cheque limpiamente, lo deslicé sobre su escritorio. Mi mano estaba firme. Regina lo aceptó. Luego dijo algo inesperado. Señor Cruz, he manejado docenas de estos casos. La parte más difícil no es la ley. Es mantener su resolución cuando la familia lo presiona. Rogando, llorando, amenazas, manipulación. ¿Puede hacer eso? Pensé en el rostro de Valeria en esa mesa de la cena.
Su lento asentimiento de acuerdo con el ultimátum de Héctor. Ya hicieron lo peor. Me echaron de mi propia casa. ¿Qué queda? La ligera sonrisa de Regina me dijo que había pasado alguna prueba. Lo averiguaremos. Me entregó una lista impresa. Documentos para reunir. Cronograma a seguir. Protocolos de comunicación. Todo pasa a través de ella a menos que sea absolutamente necesario. Comenzaría a redactar el aviso de 30 días de inmediato. Cita de revisión la próxima semana. En la puerta, agregó, una cosa más. Esto se pondrá feo antes de mejorar. Ármese de valor. Me detuve, la miré. Ya estoy armado. Salí de la oficina de Regina con una lista de verificación en mi bolsillo y, por primera vez en 2 semanas, un sentido de dirección que se sentía como tierra firme bajo mis pies. Había pasado 3 años pagando por todo mientras ellos no contribuían en nada. Ahora tenía una semana para demostrarlo en términos que un tribunal entendería. La lista de verificación que Regina me dio se convirtió en mi compañera constante. Cada mañana la revisaba, marcando elementos a medida que los recolectaba. Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años, solicitados en línea, descargados sistemáticamente, registros de impuestos a la propiedad del sitio web del condado, facturas de servicios públicos de las cuentas de los proveedores, todas a mi nombre. Creé una hoja de cálculo. No pude evitarlo. La arquitectura paisajista me había entrenado para pensar y organizar sistemas. Columna 1. Fecha. Columna 2. Tipo de gasto. Columna 3. Cantidad. Columna 4. Documento de prueba. Los números se acumularon con una claridad brutal. Pagos de la hipoteca antes de la liquidación. Impuestos a la propiedad, $6,200 anuales. Seguro de propietario de vivienda, $1,800 anuales. Servicios públicos promediando $400 mensuales. Mantenimiento, reparaciones, mejoras. Total durante 3 años. $85,400. Contribuido por Héctor y Valeria, 0. La hoja de cálculo contaba una historia más clara que cualquier argumento que pudiera hacer. A mitad de semana, mientras buscaba correos electrónicos antiguos para documentación, encontré algo más. Mensajes de Héctor que había olvidado. Solicitudes de ayuda temporal con las facturas. Marzo del año pasado. Papá, ¿puedes cubrir la electricidad este mes? Un gran negocio está por cerrarse pronto. Julio del año pasado. Necesito $500 para la guardería de Mía. Te lo devolveré la próxima semana. Diciembre del año pasado. ¿Podrías encargarte de los impuestos a la propiedad este año? El efectivo está ajustado con los gastos festivos. Nada de eso fue devuelto. Nunca. Temporal se había vuelto permanente. Y yo había sido demasiado complaciente para darme cuenta. Le reenvié los correos electrónicos a Regina. Su respuesta llegó en 1 hora. Perfecto. Imprima y guarde. Muestra un patrón de dependencia financiera. El jueves por la tarde, Regina llamó. Investigué a Héctor en los registros públicos. Debida diligencia estándar para estos casos. Encontré algo interesante. Dejé mi café. ¿Qué? 4 sentencias impagas de acreedores. Total $28,000. 2 compañías de tarjetas de crédito. Un incumplimiento de préstamo de auto. Una deuda comercial impaga. Fechas que van de los últimos años. Me quedé sentado procesando. $28,000 en deudas mientras vivía gratis en mi casa. Esto podría explicar por qué está tan decidido a quedarse, continuó Regina. No tiene ningún otro lugar que pueda pagar. Usted ha sido su refugio financiero. Después de colgar, miré mi teléfono durante mucho tiempo. El desprecio de Héctor de repente tenía más sentido. Yo no era solo conveniente, era necesario, y la gente resiente a aquellos de quienes dependen. El viernes por la mañana, mi teléfono sonó. Mensaje de texto de Valeria. Una foto, ella y Mía sonriendo. Mía sostenía un dibujo con crayones, figuras de palo toscas, una etiquetada como abuelo con la letra de Valeria. Con una leyenda debajo, pregunta por ti todos los días. Me quedé mirando el rostro de Mía. El dolor en mi pecho fue inmediato y agudo, pero noté lo que el mensaje no decía. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que pasó. Solo manipulación emocional a través de mi nieta. Escribí con cuidado.
Dile que el abuelo la quiere mucho. Nada sobre volver a casa. Nada sobre perdonar. Solo la verdad. Amaba a Mía. Eso no había cambiado. Lo que había cambiado era mi disposición a ser un felpudo para mantenerme cerca de ella. El sábado entregué todo en la oficina de Regina. Carpeta de 3 anillos. Organizada por categoría con pestañas codificadas por colores. Estados de cuenta bancarios. Escritura de propiedad. Registros de impuestos. Facturas de servicios públicos. Impresiones de correos electrónicos. Recibos de mantenimiento. Regina lo ojeó, impresionada. Esta es documentación de nivel de fiscalía. Si impugnan algo, estamos listos. Me mostró el aviso. Lenguaje legal formal, citando los estatutos locales, dándoles a Héctor y Valeria hasta una fecha específica, 30 días a partir de entonces, para desalojar las instalaciones. Lo leí 2 veces. Mi mano tembló ligeramente cuando firmé la autorización. Solo un temblor, pero Regina lo notó. ¿Dudas? No. Firmé mi agarre. Solo haciéndolo real. El lunes por la mañana dijo: mi asistente legal envía esto por correo certificado con acuse de recibo. 2 copias. Una para Héctor, una para Valeria. El protocolo legal requiere que ambos residentes reciban el aviso. Llegó el lunes. Regina envió un mensaje de texto. Avisos enviados. Entrega programada para esta tarde. Traté de mantener-me distraído. Fui a mi oficina de arquitectura paisagista por primera vez desde que todo sucedió. Revisé ofertas de proyectos. Hablé con mi personal sobre las próximas instalaciones. Actué normal, pero mi teléfono permaneció en mi bolsillo. Volumen encendido. Estaba esperando. 4:30. Estaba en una cafetería revisando papeles cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Continuamente. Lo saqué. Llamada perdida de Valeria. Otra. El nombre de Héctor. De nuevo. Números desconocidos. Él intentando con diferentes teléfonos. Probablemente. Puse el teléfono sobre la mesa. Lo vi iluminarse como algo poseído. No respondí. No devolví la llamada. Solo miré. En 3 horas, 111 llamadas perdidas. Las conté. Los mensajes de texto inundaron. Lámame. ¿Qué es esto? Papá. Por favor, no puedes hacer esto. Tomé un sorbo de mi café. Dejé que entraran en pánico. Regina había sido clara. Sin comunicación directa. Todo a través de ella. A las 8, el teléfono finalmente se silenció. Una notificación de correo de voz de Valeria. Esperé 10 minutos antes de escucharlo. Me armé de valor. Su voz estaba destrozada. Papá, recibimos una carta de tu abogada. Dice que tenemos que irnos en 30 días. ¿Es esto real? ¿Cómo puedes hacernos esto? A Mía. Por favor, llámame. Por favor. Necesitamos hablar. Esto tiene que ser un error. Lo escuché una vez. Lo borré. Puse el teléfono a un lado. Su desesperación era genuina. Pero todavía no entendía, o no quería reconocer, lo que habían hecho. Ninguna mención del ultimátum de Héctor. Ninguna referencia a su traición silenciosa. Solo conmoción de que estuviera contraatacando. Abrí mi computadora portátil. Le envié un correo electrónico a Regina. Recibieron el aviso. Como se esperaba, pánico. Su respuesta llegó de inmediato. No te involucres. Toda la comunicación a través de mí. Lo estás haciendo genial. Escribí de vuelta. Entendido. Pueden llamar todo lo que quieran. No voy a responder. Me recliné en la incómoda silla de escritorio del apartamento. Por primera vez desde esa cena, desde antes del ultimátum, una sonrisa genuina cruzó mi rostro. No felicidad exactamente. Algo más duro que eso. Satisfacción. El sentimiento de alguien que ha sido pisoteado finalmente contraatacando. Habían pasado 3 años tratándome como una inconveniencia en mi propia casa. Y ahora, viendo mi teléfono finalmente silenciarse, me di cuenta de que apenas comenzaban a entender lo que esa decisión les costaría. La noche siguiente, cuando el nombre de Valeria iluminó mi pantalla de nuevo, estaba listo. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar. No era duda, era control. ¡Papá! Su voz explotó a través del altavoz, cruda e histérica.
¿Cómo puedes desalojarnos? Somos tu familia. Tenemos una hija. Me mantuve en silencio. Dejé que se agotara con palabras que tropezaban unas con otras, la respiración entrecortada entre sollozos. Luego, escuché la lucha, la protesta de Valeria. El teléfono cambiando de manos. La voz de Héctor apareció, intentando calmarse pero tensa por debajo. Escucha, podemos resolver esto. Solo habla conmigo. Mi tono salió helado. Sin ira, sin emoción, solo hechos. Envié un aviso oficial de 30 días para terminar la residencia. Tienen un mes para encontrar otra vivienda. La casa es mía. Su respiración cambió. Pude oír la conmoción de que no negociaría. No me ablandaría. No puedes hablar en serio. Tenemos derechos. Ejérzanlos. Mi abogada está esperando. Su voz se elevó a un grito. Te arrepentirás de esto. Te demandaré. No volverás a ver a Mía nunca más. La amenaza sobre Mía aterrizó con fuerza en algún lugar de mi pecho. Pero no discutí. Simplemente, nos vemos en el tribunal. Colgué. La tarde siguiente, Héctor exigió una reunión en persona por mensaje de texto. Regina me aconsejó que no lo hiciera cuando la llamé, pero acepté. En mis términos. Elegí una cafetería en el noroeste de la ciudad. Tarde. Día de semana. Testigos presentes. Entorno profesional. Llegué primero. Tomé una mesa con la espalda contra la pared. Vista clara de la entrada. Héctor y Valeria llegaron 15 minutos tarde. Intento de juego de poder. Héctor llevaba traje, tratando de parecer exitoso. Los ojos de Valeria estaban rojos e hinchados. Se sentaron frente a mí. La mesa se convirtió en un campo de batalla. Héctor comenzó con presión. Esto es ridículo. Somos familia. Estás destruyendo relaciones por un malentendido. ¿Qué malentendido? Mantuve mi voz nivelada. Me dijiste que obedeciera o me fuera. Me fui. Ahora estoy recuperando lo que es mío. Cambió de táctica. Falsa razonabilidad. Estaba teniendo un mal día. ¿Sabes cómo el estrés afecta a la gente? ¿No podemos simplemente reiniciar? Me mantuve en silencio. Dejé que se hundiera. Luego, la negociación. ¿Qué pasa si pagamos alquiler? Podemos llegar a un acuerdo. No has pagado por nada en 3 años. ¿Por qué cambiaría eso? Su voz boyó casi suplicante. ¿A dónde se supone que vayamos? No tenemos dinero para depósitos y primeros meses de alquiler. Durante todo esto, Valeria no dijo nada. Miraba fijamente su café intacto, lágrimas cayendo en silencio. La vi darse cuenta de algo, quizás lo que su silencio en esa cena había costado. Ya no defendía a Héctor. Se estaba ahogando en la comprensión de que había elegido mal, pero era demasiado tarde. Me dirigí a ella directamente. Valeria, hace 3 años, te di la bienvenida a mi casa cuando nació Mía. Pagué por todo mientras Héctor construía su carrera. No pedí nada más que respeto básico. En lugar de eso, viste cómo me echaba y no dijiste nada. Su voz salió apenas audible. Papá, tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De defender a tu padre? Es exactamente por eso que estoy haciendo esto. Sintiendo que estaba perdiendo, Héctor jugó su última carta. Se inclinó hacia adelante, la voz baja y amenazante. ¿Quieres jugar rudo? Bien. Nunca volverás a ver a Mía. Nos mudaremos al otro lado del país si es necesario. Ni siquiera te recordará. El ruido de la cafetería se desvaneció. Me levanté lentamente. Recogí mi chaqueta. Miré a Héctor con algo cercano a la lástima, usando a tu hija como arma. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Miré a Valeria. ¿Y vas a dejar que lo haga? Su rostro se descompuso, pero no lo contradijo. Salí, dejándolos en la mesa. Detrás de mí, escuché la voz de Valeria. ¿Qué hemos hecho? Afuera. Me detuve para respirar. Mis manos temblaban ligeramente. La amenaza de Mía había golpeado duro, pero no me di la vuelta. A través de la ventana, podía ver a Valeria llorando más fuerte, diciéndole algo a Héctor. Por primera vez, parecía enojada con su esposo en lugar de asustada. Héctor parecía a la defensiva, argumentativo. La grieta en su frente unido se estaba mostrando. Caminé hacia mi coche, saqué mi teléfono. Le envié un mensaje de texto a Regina. Reunión terminada. Héctor amenazó con alejarme de Mía. ¿Debería preocuparme?
Su respuesta llegó en segundos. Documenta todo. Las amenazas vacías pueden ser contraproducentes en situaciones de custodia. Me di cuenta entonces, Héctor acababa de cometer un error estratégico. A través de la ventana de la cafetería, vi a Valeria gesticulando enojada hacia Héctor, la primera vez que la veía pelear con él en lugar de esconderse de él, y supe que algo había cambiado que no podía deshacerse. El sobre del Tribunal del Condado llegó 7 días después de que salí de esa cafetería. Y mi primer pensamiento fue, aquí viene. Estaba en el vestíbulo de mi edificio de apartamentos, revisando el correo. Entre los planes de proyectos de paisajismo y el correo basura, el sello del condado llamó mi atención. Oficial. Ominoso. Exactamente lo que Héctor había amenazado. Lo abrí allí mismo. Demanda. Héctor me estaba demandando por desalojo injustificado, exigiendo $50,000 en daños y perjuicios por angustia emocional y gastos de reubicación. La demanda alegaba que teníamos un acuerdo verbal para residencia indefinida. Fotografié cada página con mi teléfono. Se las envié por mensaje de texto a Regina. Su respuesta llegó en minutos. No te preocupes. Típica táctica de intimidación. Sin mérito. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? La oficina de Regina se sentía familiar ahora, cómoda de una manera que me sorprendió. Ya tenía la demanda impresa, marcada con resaltador y notas al margen. Esto es lo que hace la gente desesperada cuando no tiene influencia. Pasó las páginas. Estás reclamando un acuerdo verbal, angustia emocional, implicando que violaste los derechos de los inquilinos. Problema para Héctor. Los acuerdos verbales requieren evidencia. No tiene ninguna. Tú tienes documentación de propiedad y de que pagaste todo. ¿Cuánto retrasará esto el desalojo? Audiencia preliminar en 2 semanas. Cuando el juez desestime su demanda, lo cual es muy probable, tu desalojo procederá. En todo caso, esto nos ayuda mostrando su mala fe. Durante las siguientes 2 semanas, nos preparamos. Regina organizó la evidencia en formato de presentación, cronología de eventos, registros financieros, rastro de correos electrónicos de las solicitudes temporales de Héctor, ausencia de cualquier acuerdo por escrito, escritura que muestra propiedad única. Redactó un escrito de respuesta, citando la ley de propiedad local, precedentes para viviendas ocupadas por el propietario, carga de la prueba para contratos verbales. Una tarde me entrenó. Si testificas, sé fáctico, sin emoción. Solo fechas, cantidades, documentos. Deja que la evidencia hable. Llegó el día de la audiencia. Tribunal del Condado. Centro de la ciudad. Llevaba traje. Llegué con Regina 30 minutos antes. Héctor apareció con un abogado que parecía no preparado. Carpeta de manila delgada contra la carpeta organizada de Regina. Nos sentamos en mesas opuestas. La jueza entró. Mujer mayor. Actitud sensata. El abogado de Héctor presentó primero. Divagando sobre dificultades familiares. Confianza de buena fe en la generosidad del suegro. Entendimiento de arreglo permanente. Sin documentación. Solo afirmaciones verbales. El turno de Regina fue metódico. Proyectó la escritura en una pantalla. Mi nombre solamente. Mostró estados de cuenta bancarios. Todos los pagos hechos por mí. Mostró correos electrónicos. Héctor solicitando ayuda temporal. Prometiendo reembolso. Señaló la ausencia de cualquier acuerdo por escrito. 7 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Las preguntas de la jueza fueron agudas. ¿Dónde está su evidencia de este acuerdo verbal? ¿Testigos? ¿Comunicaciones escritas que reflejen los términos? El abogado de Héctor titubeó. Su señoría, se entendía entre miembros de la familia. ¿Confianza de buena fe? Entendimiento no es evidencia. La jueza miró los documentos que Regina había presentado. La demanda del demandante se desestima. No hay evidencia de acuerdo verbal. El aviso de desalojo del demandado es válido y ejecutable. El aviso de 30 días sigue en efecto. Los demandantes deben desalojar antes de la fecha especificada en el aviso. El mazo golpeó. 30 minutos en total. Fuera del tribunal, sentí una ligereza que no había experimentado en semanas. Regina sonrió. Genuina. No solo profesional. Eso fue del libro de texto.
El abogado de Héctor debería haberle aconsejado que no presentara la demanda. Caminamos hacia el estacionamiento. Regina hizo una pausa. ¿Tienes planes? Conozco un lugar de café cercano. Buen café. Mejor que la cafetería del tribunal. Reconocí que esto no era solo cortesía profesional. Me gustaría eso. Caminamos 3 cuadras hasta un pequeño café. Nos sentamos junto a la ventana. Las conversaciones comenzaron sobre el caso, pero se desviaron. Regina preguntó sobre mi trabajo de arquitectura paisajista, genuinamente interesada, haciendo preguntas de seguimiento. Le pregunté sobre su práctica legal, cómo había terminado especializándose en disputas de propiedad. El café se convirtió en 90 minutos. Regina mencionó que había perdido a su esposo hacía 5 años por cáncer. Como mi esposa, se había ido, dejando un vacío. Ambos nos habíamos lanzado al trabajo después. Éxito profesional. Soledad personal. Descubrimos que a ambos nos encantaban las películas clásicas. Regina mencionó Casablanca. Me iluminé. Una de mis favoritas. El sacrificio al final. Ambos disfrutábamos del senderismo. Regina. No he ido desde que mi esposo murió. Solíamos caminar por los senderos de la montaña cada verano. Yo también dejé de ir, dije. No parecía correcto ir solo. La conversación tuvo una profundidad que nos sorprendió a ambos. No charla trivial. Conexión real entre 2 personas que habían pasado por la pérdida y entendían lo que significaba. Mientras nos preparábamos para irnos, Regina dijo algo que cambió todo. Julián, quiero decirte algo profesional primero. Estás haciendo lo correcto. No lo fácil, lo correcto. La justicia no es crueldad, es restaurar el equilibrio cuando alguien ha tomado más de lo que le corresponde. Hizo una pausa. Pero personalmente, admiro tu fuerza. La mayoría de la gente se habría quedado y habría dejado que la pisotearan. Elegiste la dignidad. La miré a los ojos. Tuve una buena abogada que creía que la ley importaba. Y yo tengo un buen cliente que cree que merece respeto. El momento quedó suspendido entre nosotros. Ambos reconociendo que esto era más que una relación abogado-cliente. Ninguno apresurándolo. Intercambiamos números de celular personales. No solo contactos de oficina. Hicimos planes tentativos para tomar café de nuevo. Quizás hacer senderismo cuando el clima mejorara. Mientras nos separábamos en el estacionamiento, Regina tocó mi brazo brevemente. Las próximas semanas podrían ponerse más difíciles. Héctor sabe que ha perdido las opciones legales. La gente hace cosas impredecibles cuando está acorralada. Llámame si pasa algo. Oficina o celular. No importa. Asentí. Conduciendo de regreso a mi apartamento, sentí algo desconocido. No solo la satisfacción de la victoria legal, sino la calidez de una conexión humana genuina. Alguien que me veía no como una billetera o un obstáculo, sino como una persona que valía la pena conocer. Mientras entraba al estacionamiento de mi apartamento, el teléfono mostrando el número de Regina, ahora guardado como Regina Celular, sentí algo que no esperaba encontrar en medio de esta pelea. La posibilidad de que perder mi antigua vida pudiera significar encontrar una mejor. El plazo de 30 días llegó un martes por la mañana, y cuando mi teléfono no mostró mensajes de Héctor o Valeria, supe exactamente lo que significaba. No se iban voluntariamente. Le envié un mensaje de texto a Regina temprano. No se fueron. Su respuesta llegó en segundos. Esperado. Es hora de la presentación formal del desalojo. Tribunal a las 10. Esta era la siguiente fase. Pasar del aviso a la ejecución legal. En la ventanilla de presentación del Tribunal del Condado, Regina y yo presentamos la demanda formal de desalojo. Escribí un cheque por $285. Vi al secretario sellar nuestros documentos con una fecha oficial del tribunal 3 semanas después. Principios de junio. La confrontación final. Él luchará contra esto, dije mientras caminábamos de regreso al estacionamiento. Por supuesto que lo hará. Regina guardó las copias selladas en su maletín. Pero Julián, necesitamos entender con qué estamos lidiando realmente. Si está tan desesperado por quedarse, hay más que no sabemos. Recomendó un contador forense, Gerald Martínez, alguien con quien había trabajado antes. $2,000 de honorarios iniciales por 3 días de investigación. Lo contraté esa tarde. 2 días después, Gerald llamó con hallazgos que lo explicaban todo. Señor Cruz,
Su yerno usó ese contrato de paisajismo, el que usted le ayudó a asegurar, como garantía para un préstamo de $95,000 de una compañía de préstamos abusivos. Me senté de golpe en la silla de mi apartamento. ¿Usó el contrato que le di? Sí. El dinero se destinó a abrir algo llamado Grupo Inmobiliario Héctor. El negocio fracasó en 6 meses. Ahora no puede completar el trabajo de paisajismo original. Enfrenta una demanda por incumplimiento de contrato del cliente comercial, y el prestamista está buscando el cobro del préstamo incumplido. Después de colgar, miré la pared durante mucho tiempo. Había usado mi reputación, mis conexiones profesionales, como garantía para una estafa. En la oficina de Regina al día siguiente, revisamos el informe completo de Gerald, la documentación del préstamo, el registro comercial fallido, las crecientes acciones legales contra Héctor. Esto lo explica todo, dijo Regina, pasando las páginas. No solo está en quiebra, está enfrentando múltiples demandas y posiblemente cargos de fraude si tergiversó su capacidad para completar ese contrato. ¿Qué hacemos con esta información? Regina levantó la vista. Podemos informar anónimamente, a través de los canales legales adecuados, a sus acreedores y al cliente del contrato sobre su situación actual de vivienda. Aumenta la presión. Fuerza su mano. Dudé. Esto se sentía agresivo, diferente de simplemente reclamar mi casa. Regina leyó mi expresión. Él amenazó con quitarte a Mía. Te echó de tu propia casa. Esto es justicia, no venganza. Él creó esta situación. Solo nos estamos asegurando de que las consecuencias lo encuentren. Hacen lentamente. Hazlo. Regina redactó cartas anónimas pero fácticas, enviándolas a través de compañías de servicios legales para mantener una negación plausible. La presión estaba a punto de aumentar desde múltiples direcciones. 2 días después, cerca de la medianoche, sonó mi teléfono. Valeria. Casi no contesto. Luego reconsideré. Su voz estaba destrozada cuando respondí. Papá, necesito hablar contigo. Héctor no sabe que estoy llamando. Dejé mi bolígrafo. Me senté en el borde de mi cama. ¿Qué pasó? Su historia salió a borbotones. Un acreedor se había presentado en la casa esa tarde, exigiendo el pago. Cuando Valeria le preguntó a Héctor de qué se trataba, él trató de restarle importancia. Ella presionó. Él finalmente admitió lo del préstamo. La empresa fallida, las deudas crecientes, pero me culpó a mí. Afirmó que si no los hubiera abandonado, nada de esto habría sucedido. Me mintió, dijo Valeria, su llanto convirtiéndose en ira. Durante meses, estamos ahogados en deudas de las que no sabía nada. Pensé que estábamos luchando porque el sector inmobiliario estaba lento. Me dijo que tu ayuda con el contrato lo resolvería todo. Su voz se quebró. Papá, lo siento mucho. Lo elegí a él por encima de ti. Dejé que te echara de tu propia casa. Y todo el tiempo nos estaba mintiendo a ambos. Esto era diferente. No manipulación. No súplica. Reconocimiento real de lo que había hecho. Valeria, ¿qué vas a hacer? Larga pausa. No lo sé. Tengo que pensar en Mía. No puedo simplemente irme sin tener a dónde ir. Cerré los ojos. La audiencia de desalojo es en 2 semanas. Necesitas prepararte. Después de que colgamos, me senté en la oscuridad por un rato. Luego le envié un mensaje de texto a Regina. Valeria llamó. Se está enterando de las deudas de Héctor. Se está quebrando. Su respuesta. ¿Puedo pasar? No es asunto de abogada. Solo para ver cómo estás. 20 minutos después, Regina llegó con envases de comida para llevar. Comida china. Nada lujoso. Nos sentamos en mi pequeño sofá comiendo de cajas de cartón. ¿Cómo estás realmente?, preguntó. Consideré la pregunta honestamente. Hace 3 meses, vivía en mi casa ayudando a mi familia, pensando que estaba haciendo lo correcto. Ahora estoy en un estudio luchando contra ellos en el tribunal. Mi hija acaba de disculparse por primera vez. No sé si debería sentirme victorioso o simplemente cansado. Regina dejó su envase. Puedes sentir ambas cosas. Puedes tener razón, y aún así, doler. Me contó sobre los últimos días de su esposo. Cómo había aprendido que hacerlo difícil no significa que deje de ser difícil. Hablé de mi esposa, de los años de aprender a estar solo.
La conversación fue íntima de una manera que no tenía nada que ver con estrategia o maniobras legales. Cuando se fue cerca de la medianoche, hizo una pausa en mi puerta. Estás haciendo lo correcto, pero está bien si no se siente fácil. Se está volviendo más complicado. Las cosas correctas generalmente lo son. Después de que se fue, me quedé en la ventana de mi estudio mirando las luces del centro de la ciudad. Mi teléfono mostraba el contacto de Valeria todavía en pantalla. En mi casa al otro lado de la ciudad, ella estaba descubriendo las traiciones de su esposo. Héctor estaba recibiendo llamadas de acreedores y abogados. El cliente de paisajismo probablemente había recibido avisos sobre su incapacidad para cumplir. La audiencia de desalojo se avecinaba en 2 semanas. Todo estaba convergiendo. A través de la ventana de mi estudio, las luces de la ciudad se veían borrosas bajo la llovizna de la noche. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en mi casa, 3 personas enfrentaban verdades que ya no podían ignorar, incluido el hecho de que en 2 semanas, un juez decidiría quién se quedaba y quién se iba. Las 2 semanas antes de la audiencia de desalojo pasaron en un ritmo extraño. Reuniones de negocios durante el día, preparación legal por las noches, y 3 noches que se sintieron más como citas que como sesiones de estrategia con Regina. Cena en un restaurante tranquilo donde hablamos más de películas clásicas que de tácticas de sala de tribunal. Un paseo por la orilla del río mientras se ponía el sol. Una noche en su casa viendo Casablanca, sentados juntos en su sofá, su cabeza descansando brevemente en mi hombro durante la escena final del aeropuerto. Nada apresurado, pero innegablemente profundizando. Valeria envió mensajes de texto 2 veces más. Mensajes tentativos. ¿Podemos hablar antes de la audiencia? Why? Necesito consejos sobre algo importante. Respondí con cuidado, sin fomentar la dependencia, pero sin cerrarle la puerta tampoco. La mañana de la audiencia, me desperté temprano en mi estudio. Me puse mi mejor traje, azul marino, camisa blanca, corbata conservadora. Me miré en el espejo del baño. 64 años. Luchando por reclamar mi propia casa de mi propia familia. Surrealista. Me encontré con Regina en el tribunal 1 hora antes de la audiencia. Llevaba un traje gris carbón elegante. Cargaba su carpeta organizada. En una sala de conferencias, revisamos la estrategia una última vez. Recuerda, dijo, el abogado de Héctor intentará apelaciones emocionales, no reacciones. Deja que yo me encargue. Estoy listo. Ella tocó mi mano brevemente. Lo estás. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. División de tribunal de familia diseñada para estas disputas. Regina y yo nos sentamos en la mesa del demandante. Al otro lado del pasillo, Héctor llegó con un abogado diferente al de antes. Este parecía aún menos preparado. Servicios legales de descuento, traje arrugado, carpeta delgada. Luego entró Valeria, por separado. Se sentó en la galería detrás de Héctor, pero no a su lado. No hizo contacto visual con ninguno de nosotros. El posicionamiento contó toda la historia. La jueza Patricia Morales entró. La misma mujer de la audiencia preliminar. Reconoció el caso de inmediato. El asunto de desalojo de los Cruz. Abogados, procedamos eficientemente. El abogado de Héctor presentó primero. Pura manipulación emocional. Su señoría, estamos hablando de una familia joven con una niña de 3 años siendo arrojada a la calle. El señor Cruz es el abuelo de la niña. ¿Qué clase de hombre desaloja a su propia nieta? Regina se puso de pie. Objeción. Hechos. No especulación sobre el carácter. Sostenida. Abogado. Cíñase a los argumentos legales. El abogado titubeó. No presentó evidencia real, solo afirmaciones sobre dificultades y lazos familiares. Mencionó el acuerdo verbal ya desestimado en la audiencia preliminar. 10 minutos y la defensa de Héctor colapsó bajo su propia debilidad. El turno de Regina fue metódico, tranquilo y preciso. Su señoría, los hechos son sencillos. El señor Cruz es el propietario absoluto de la propiedad. Una escritura ingresada como evidencia. Proporcionó el aviso adecuado de 30 días. Aviso ingresado como evidencia. Los demandados no desalojaron. Hizo una pausa. Sin embargo, el señor Cruz no es desalmado.
Ha ofrecido repetidamente permitir que su hija y nieta permanezcan en la casa si el señor Héctor desaloja. Esta oferta ha sido rechazada. Regina proyectó correos electrónicos en la pantalla de la sala del tribunal. Mi oferta es ayudar a Valeria. Todo documentado. Todo ignorado. Además, el señor Cruz está dispuesto a proporcionar a su hija un tiempo razonable para asegurar una vivienda alternativa e incluso asistencia financiera para los depósitos. Pero el señor Héctor debe irse. Los demandados eligieron permanecer juntos en lugar de aceptar este compromiso. La jueza Morales tomó notas. Luego miró directamente a Héctor. ¿Es cierto que el señor Cruz ofreció dejar que su esposa e hija se quedaran si usted se iba? Héctor se movió. ¿Está tratando de separar a mi familia? Eso no es lo que pregunté. ¿Hizo esa oferta? ¿Sí o no? Sí, pero... Gracias. La jueza se volvió hacia Valeria. Señora Cruz, ¿desea hacer una declaración? Valeria se puso de pie. Su voz salió tranquila pero clara. Su señoría, me gustaría aceptar la oferta de mi padre. Mi hija y yo necesitamos tiempo para encontrar vivienda, pero mi esposo debería irse. La sala del tribunal quedó en silencio. La cabeza de Héctor se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué? Valeria no lo miró. La jueza Morales asintió. Dadas las circunstancias, ordeno a los demandados que desalojen la propiedad dentro de 14 días. Sin embargo, estoy dispuesta a permitir que la señora Valeria Cruz y su hija menor permanezcan temporalmente bajo la discreción del señor Julián Cruz mientras asegura una vivienda. El señor Héctor Cruz debe desalojar de inmediato. El mazo golpeó. En el pasillo del tribunal, Héctor explotó contra Valeria. ¿Te pones de su lado? ¿Después de todo? La voz de Valeria se mantuvo tranquila pero firme. Después de todo lo que mentiste, el negocio, la deuda, usar a Mía como arma, he terminado. Regina y yo estábamos a varios metros de distancia. Héctor nos notó. Comenzó a acercarse. Regina dio un paso ligero hacia adelante. Postura protectora. Héctor se detuvo. Se dio cuenta de que no le quedaba ningún movimiento. Me miró con puro odio. Destruiste mi vida. M'entuve mi voix tranquila. No, tú mismo lo hiciste. Yo solo dejé de permitir que destruyeras la mía. Se dio la vuelta y se fue. Solo. Después de que se fue, Valeria se me acercó tentativamente. Papá, ¿podemos hablar? Regina nos dio espacio moviéndose por el pasillo. Sé que no merezco el perdón, dijo Valeria. Lágrimas corriendo. Lo elegí a él por encima de ti. Fui débil, estúpida y asustada. Pero necesito ayuda. Por Mía, no por mí. Sé que no lo merezco, pero ella no debería sufrir por mis errores. Vi a mi hija claramente por primera vez en años. No la mujer que me traicionó. La persona asustada que tomó decisiones terribles. Abrí mis brazos. Valeria colapsó en ellos, sollozando. Puedes quedarte, dije en voz baja. Ambas, hasta que te recuperes. Pero las cosas serán diferentes. Ella asintió contra mi hombro. Gracias. Lo enmendaré. Lo prometo. Esa noche conduje a la casa de Regina para cenar. Algo que habíamos planeado antes de saber el resultado de la audiencia. Su casa era modesta pero cálida. Jardín visible a través de las ventanas traseras. Cuidadosamente mantenido. Le conté sobre la decisión de Valeria. El fallo de la jueza. La salida de Héctor. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Consideré. Aliviado. Triste. Esperanzado. Todo a la vez. Eso es honesto. Nos sentamos en su terraza mientras la tarde de verano se desvanecía. Bebiendo vino. Viendo la luz desvanecerse sobre su jardín. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Regina. Regreso a casa en 2 semanas. Ayudo a Valeria a resolver su vida. Reconstruyo relaciones. La miré. Y me gustaría ver a dónde va esto. Si estás interesada. Regina sonrió. Estoy muy interesada. La noche se asentó a nuestro alrededor, cómoda y llena de posibilidades. Mientras la luz del atardecer se desvanecía sobre el jardín de Regina, y nuestra conversación se desviaba de las victorias legales a los planes de senderismo y los libros favoritos, me di cuenta de que no solo estaba reclamando mi casa, estaba construyendo algo nuevo desde las ruinas de lo que había perdido. 14 días después del fallo judicial, estaba de pie en mi propia entrada por primera vez en 4 meses.
viendo a Héctor arrojar cajas en su camioneta con el tipo de descuido furioso que me dijo que esto no sería fácil. El consejo de Regina resonó. Documenta todo. Caminé por cada habitación con la cámara de mi teléfono levantada, filmando sistemáticamente. Héctor cargando cajas. Artículos en disputa. La condición de mi casa. En la sala de estar, lo encontré sosteniendo mi lámpara antigua, la que había comprado en una venta de bienes raíces hacía 12 años. Eso se queda, dije con calma. Se volvió, la cara enrojecida. Tomo lo que es mío. Esa lámpara se queda. Las herramientas en el garaje se quedan. Llévate solo lo que trajiste. No puedes decirme. Levanté mi teléfono, mostrándole las fotos que había tomado antes de que se mudara. Puis bam. Dejó la lámpara con tanta fuerza que me estremecí. Una hora después, lo sorprendí cargando mi equipo de paisajismo en su camioneta. Recortadora de grado profesional, cortadora de césped, bordeadora, miles de dólares en equipo. Llamé a la línea de policía de no emergencia. 2 oficiales llegaron en 20 minutos. Les mostré la documentación, fotos, recibos, las órdenes judiciales que especificaban que Héctor debía desalojar. Señor, le dijo un oficial a Héctor. Profesional pero firme. Tome solo sus pertenencias personales. La orden judicial es clara. Héctor trató de discutir, pero no estaban interesados. Un oficial se quedó para supervisar el resto de su embalaje. Al anochecer, Héctor había cargado mucho menos de lo que esperaba. Se quedó en la entrada, mirándome con el oficial aún presente. Te arrepentirás de esto. Destruiste a mi familia. Mantuve mi voz nivelada. Destruiste a tu propia familia cuando les mentiste. Yo solo dejé de permitir que destruyeras la mía. Se fue conduciendo. Solo. 3 días después, Valeria se reunió con una abogada de familia que Regina había recomendado. No Regina misma, conflicto de intereses, sino alguien de buena reputación. Solicitó el divorcio, diferencias irreconciliables y engaño financiero. Solicitó la custodia principal de Mía, con visitas supervisadas para Héctor. La misma semana, regresó al trabajo. Había mantenido su licencia de enfermería vigente. Encontró un puesto de medio tiempo en una clínica de la ciudad. 3 días a la semana, yo ayudaba con Mía en sus días de trabajo. La casa se transformó lentamente de zona de guerra de nuevo a hogar. Tarde en la noche, Valeria y yo hablábamos en la mesa de la cocina después de que Mía estaba dormida. Conversaciones honestas sobre el miedo, la manipulación, la debilidad, lo que significa elegir la dignidad sobre la falsa paz. Una noche, me pidió que me sentara en el porche trasero. Mía estaba dormida arriba. Necesito decir algo, y necesito que realmente lo escuches. Su voz era firme a pesar de las lágrimas. Estaba aterrorizada de estar sola. Después de que nació Mía, me sentí atrapada. Héctor me hizo sentir que no podía sobrevivir sin él. Así que cuando él decía salta, yo preguntaba qué tan alto. Incluso cuando significaba traicionarte. Me miró directamente. Eras la única persona que nunca me manipuló. Nunca me hizo dudar de mí misma. Y te deseché porque tenía miedo. El miedo nos hace hacer cosas que nunca imaginamos, dije. Pero tomaste una decisión diferente en esa sala del tribunal. Eso es lo que importa. ¿Me enseñaste algo? Valeria se secó los ojos. La justicia no es crueldad. Los límites no son abandono. Le estoy enseñando eso a Mía ahora. Para fines de julio, Regina se había convertido en una presencia habitual. Cena 2 veces por semana. Domingos por la tarde. Ayudando a Mía con un proyecto de jardín en el patio trasero. Mía la adoraba. La llamaba señorita Regina. Preguntaba cuándo vendría la próxima vez. La relación entre Regina y yo se profundizó naturalmente. Cómoda. Estable. Construida sobre el respeto mutuo y valores compartidos. Mientras tanto, la situación financiera de Héctor se convirtió en espectáculo público. El cliente comercial, cuyo contrato de paisajismo no había completado, presentó una demanda. $180,000 más daños y perjuicios. 3 acreedores presentaron sentencias. La agencia inmobiliaria estatal abrió una investigación sobre las quejas. Su licencia fue suspendida en espera de revisión. La noticia se extendió por la comunidad inmobiliaria local. Su reputación profesional fue demolida.
Publicó mensajes amargos en las redes sociales, culpándome, pero se leían como una desviación desesperada. Nadie le creyó. Una tarde de finales de julio, me senté solo en mi sala de estar. Mía y Valeria estaban dormidas arriba. Regina se había ido a casa, pero volvería mañana. Pensé en Héctor, probablemente en algún apartamento barato, enterrado en deudas, profesionalmente arruinado, separado de su hija. Esperaba sentirme victorioso. En cambio, sentí solo paz. No la paz de aplastar a un enemigo. La paz del orden restaurado. Yo no destruí a Héctor. Sus mentiras, su fraude, su manipulación hicieron eso. Simplemente dejé de ser daño colateral. Le envié un mensaje de texto a Regina. Gracias. Por todo. Su respuesta llegó rápidamente. Tú hiciste la parte difícil. Yo solo te mostré las herramientas. Respondí. Las herramientas son inútiles sin la voluntad de usarlas. Regina. Entonces hacemos un buen equipo. El último fin de semana de julio, los tres trabajamos en el jardín. Mía con su pala de juguete. Valeria plantando caléndulas y petunias. Yo esparciendo mantillo, arrodillado en la tierra, las manos en el suelo, el trabajo que amaba. Mía levantó la vista. Abuelo. ¿Por qué se fue papá? Primera vez que preguntaba directamente. Valeria me miró, insegura. Elegí mis palabras con cuidado. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a la gente. Tu papá tomó algunas de esas decisiones, pero tu mamá tomó una decisión valiente para mantenerte segura y feliz. Eso es lo que importa. Mía pareció satisfecha. Volvió a cavar. Valeria articuló gracias a través del lecho del jardín. El sol de la tarde era cálido. Por primera vez en meses, la casa se sentía como un hogar. Mientras Mía presionaba la huella de su pequeña mano en la tierra fresca junto a las caléndulas que acabábamos de plantar, Valeria me sonrió a través del lecho del jardín, y me di cuenta de que no solo estábamos restaurando el jardín, estábamos plantando las semillas de algo mejor que lo que habíamos perdido. Las caléndulas y petunias que habíamos plantado en julio estaban floreciendo ahora. Y mientras estaba de pie en mi terraza viendo a Regina reír con Mía a través de la ventana de la cocina, me di cuenta de que el jardín no era lo único que había echado raíces. Temprano en la tarde de agosto, el cuarto cumpleaños de Mía era mañana. Esta noche, una cena de precelebración, solo familia. Asé verduras y pollo en mi terraza, habilidades de años de ser anfitrión. Adentro, Regina ayudaba a Mía a glasear pastelitos, las manos de Mía cubiertas de glaseado rosa, Regina riendo del desorden. Valeria puso la mesa, moviéndose fácilmente entre la cocina y la terraza. La escena era doméstica, cómoda, nada parecida a la tensión que había llenado esta casa hacía 5 meses. A través de la ventana, vi a mi hija feliz, a mi nieta riendo, y a Regina, alguien que se convirtió en familia, y no por sangre, sino por elección y tiempo. Nos sentamos a cenar mientras la luz del atardecer de verano se inclinaba sobre la terraza. Mía parloteaba sobre los planes de la fiesta. Entre bocados, Valeria compartió noticias. Encontré un apartamento, 2 habitaciones, buen distrito escolar, a 20 minutos de aquí. Estaba nerviosa, observando mi reacción. Eso es maravilloso, dije genuinamente. ¿Cuándo te mudas? El 1 de septiembre. He estado ahorrando de mis cheques de pago, pero... dudó. Me gustaría ayudar con el depósito. Popa y Osh. 8,000. Considéralo un préstamo si eso te hace sentir mejor. Pero yo lo llamo un regalo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Por todo. Estás haciendo el trabajo duro, agregó Regina en voz baja. El apartamento es solo el siguiente paso. Después de que Mía corrió adentro a jugar, los 3 adultos permanecimos en la mesa. Valeria me miró. Necesito decir algo que he estado practicando. Papá, lamento no haberte protegido. Cuando Héctor te dijo que te fueras, debería haberme levantado. En lugar de eso, asentí como una cobarde. Su voz se mantuvo firme a pesar de las lágrimas. Me enseñaste cómo se ve la dignidad. No gritaste ni rompiste cosas, ni te hiciste la víctima. Simplemente te defendiste. Legal y justamente. Le estoy enseñando eso a Mía ahora. Que los límites no son malos.
Son necesarios. Extendí la mano sobre la mesa, tomé la suya. Lo aprendiste cuando importaba. Ese momento en la sala del tribunal cuando elegiste diferente. Fue entonces cuando te convertiste en la madre que Mia necesita. Regina mencionó que había escuchado a través de canales profesionales. Héctor se declaró en bancarrota la semana pasada. Capítulo 7. Liquidando todo. Se mudó a un estado vecino, tratando de empezar de nuevo donde su reputación aún no lo había seguido. La agencia inmobiliaria estatal revocó su licencia permanentemente. Las visitas ordenadas por el tribunal con Mia eran supervisadas, limitadas a videollamadas 2 veces al mes hasta que completara clases de crianza y asesoramiento financiero. No había completado ni una sola sesión. Parte de mí se siente culpable, dijo Valeria. Lo ha perdido todo. Perdió todo por sus propias elecciones, dije. Tú no creaste sus deudas. Tú no mentiste a los clientes. Tú no echaste a tu suegro de su propia casa. Él hizo esas cosas. Regina asintió. Las consecuencias no son castigo. Son solo el resultado natural de las acciones. Él puede reconstruir si lo desea, simplemente no a expensas de otra persona. Mia se fue a la cama alrededor de las 8. Valeria la arropó arriba. Regina y yo solos en la terraza. Las luces de la ciudad visibles en la distancia. Esto es agradable, dijo Regina. Ser parte de esto. Eres parte de esto. Mia pregunta por ti todos los días. Valeria confía en ti. Y hice una pausa. Regina sonrió. ¿Sí? No esperaba encontrar a alguien de nuevo. Después de que mi esposa murió, pensé que ese capítulo estaba cerrado. Pensé lo mismo, dijo Regina. Luego, un arquitecto paisajista de 64 años entró en mi oficina con una disputa de propiedad y una determinación que no había visto en años. Nos sentamos en un silencio cómodo. Luego, no sugiero que apresuremos nada, pero quiero que sepas que esto no es casual para mí. Tampoco es casual para mí, dijo Regina. Tenemos tiempo para averiguar en qué se convierte. Valeria regresó a la terraza. Mia llamó desde la ventana de su habitación. Abuelo. Señorita Regina. Bailen. Un juego que habíamos comenzado la semana pasada. A Mia le encantaba vernos bailar con música de mi viejo tocadiscos. Miré a Regina. ¿Bailamos? Ella se rió. ¿Por qué no? Puse el tocadiscos antiguo. The Way You Look Tonight de Frank Sinatra. Regina y yo bailamos lentamente en la terraza bajo las estrellas de agosto. Valeria observaba desde su silla, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Mia aplaudía desde su ventana. La escena era simple pero profunda. Una familia reconstruida no sobre la obligación o la manipulación, sino sobre el respeto, los límites y la elección. Mientras Regina descansaba su cabeza en mi hombro, mi mente divagó por los últimos 5 meses. Marzo, echado de mi propia casa, traicionado por el silencio. Abril, aprendiendo a contraatacar legalmente. Mayo, viendo funcionar la estrategia cuidadosa. Junio, victoria en el tribunal que se sintió como orden restaurado. Julio, nuevos comienzos. Agosto, parado aquí con una constelación familiar que nunca había imaginado. Me echaron de mi propia casa. Podría haberme roto. En lugar de eso, elegí levantarme, no con venganza, sino con justicia. Y al luchar por la equidad, encontré algo que había dejado de esperar. Amor, respeto y una familia que se elige en lugar de obligarse. La canción terminó. Valeria aplaudió suavemente. Mia se había quedado dormida en su ventana, con la cabeza en el alféizar. Regina y yo nos separamos, todavía tomados de la mano. Debería irme a casa, dijo. Podrías quedarte. Cuarto de huéspedes. Regina consideró. Sonrió. Tomémoslo un día a la vez. Pero sí, me gustaría. Prepararé la cama de huésped, dijo Valeria, dirigiéndose adentro. Me quedé solo en mi terraza por un momento. Mi casa, mi hija sanando, mi nieta a salvo. Una mujer que me veía no como un recurso, sino como un compañero. El jardín prosperando, la noche cálida, todo por lo que luché no estaba detrás de mí. De pie solo en mi terraza por solo un momento. Miré el jardín próspero, las cálidas luces del interior y las estrellas de agosto arriba, y entendí que aquello por lo que había luchado no estaba detrás de mí. Estaba aquí mismo,
floreciendo en el presente y extendiéndose hacia un futuro que finalmente pude elegir. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.